¿Cómo es que Javier Milei ha encantado a los gobiernos de Europa con su idea de hacer un mundo libre? No en vano le dicen el libertario más controversial del mundo. El nuevo presidente argentino se ha hecho escuchar en el viejo continente y, al parecer, ha dejado a todos muy interesados en sus propuestas e ideologías. Reformas económicas fuera del patrón de América Latina e ideas completamente opuestas al gobierno que lo antecedió son lo que ha expuesto el mandatario suramericano en Europa y lo que ha dejado su nombre en la palestra política de los gobiernos europeos. Entonces, ¿Milei conquista Europa? Bueno, antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos. ¿Cuál fue el primer país en poner su atención en las palabras de Milei? Italia fue el primero en sucumbir ante el magnetismo y la oratoria de Milei. ¿La razón? Milei les prometió poner fin al reinado del alcalde de izquierda de Bolonia, quien había implementado políticas socialistas que perjudicaban a comerciantes y consumidores. Durante su visita a la ciudad como parte de su gira por Europa, Milei sorprendió a todos al ponerse una máscara con su propio rostro y unirse a las protestas contra el alcalde al que denunció como un degenerado fiscal y un enemigo de la libertad. Los manifestantes, portando pancartas con consignas como Milei presidente y Bolonia libertaria, lo aclamaron como un héroe y le rogaron que se quedara en Italia para liberarlos del socialismo. Aunque Milei les dijo sin rodeos que no podía quedarse, les ofreció un consejo: que votaran por Giorgia Meloni, líder del partido de derecha Hermanos de Italia y primera ministra italiana, quien es aliada y admiradora suya. Meloni, presente en el evento, agradeció el gesto y elogió a Milei como una personalidad fascinante y un farol de esperanza para el mundo libre. Así pues, Italia fue el primer país en someterse a Milei, pero no será el último. Alemania fue el país más sorprendido por Milei y la razón es reveladora. Milei les dijo a los alemanes, conocidos por su disciplina fiscal y austeridad, que no tenían dinero. Durante una conferencia sobre economía en Berlín, explicó que Alemania era un país insolvente, dependiente y sometido por el Banco Central Europeo. Según Milei, Alemania necesitaba una salida ordenada del euro para recuperar su soberanía monetaria y competitividad. Esta afirmación dejó boquiabiertos a los alemanes, quienes consideraban a su país como la locomotora de Europa y la nación más rica y poderosa del continente. Milei le respondió que esto era una ilusión, argumentando que en realidad Alemania era un país empobrecido, endeudado y esquilmado por el resto de los países miembros de la Unión Europea, especialmente por los del sur, que se beneficiaban de su esfuerzo y trabajo. Los medios de comunicación alemanes calificaron la conferencia de Milei como un escándalo y una provocación. Así que, aunque Alemania fue el país más sorprendido por Milei, ciertamente no será el último en escuchar sus controvertidas ideas. Pero, ¿qué país europeo fue el más resistente a Milei? Pues bien, el país más resistente fue Francia. Sí, Francia, el país de la Torre Eiffel, el Louvre y el croissant. Fue el más reacio a aceptar las ideas y propuestas de Milei. ¿Y saben por qué? Porque Milei criticó su capacidad de ahorro frente al gasto incesante del gobierno de Macron. Milei, que participó en un debate televisivo con el presidente francés, le dijo que Francia era un país endeudado, empobrecido y esclavizado por el Estado, y que necesitaba una revolución liberal para recuperar su grandeza y libertad. Macron, que se sintió ofendido y desafiado, respondió que Francia era un país próspero, democrático y defensor de los valores de la Unión Europea, y que no necesitaba lecciones de nadie, mucho menos de un populista extremista como Milei. El debate fue muy intenso y acalorado, y los franceses quedaron divididos entre los que apoyaban a Milei y los que apoyaban a Macron. Los medios de comunicación franceses calificaron el encuentro como el duelo del siglo y la batalla de las ideas.
Así que, como ven, Francia fue el país más resistente a Milei. ¿Cuál otro? Por su parte, la prensa indica que Argentina estaba sumergida en la mayor indiferencia periodística europea en este verano de incendios y olas de calor. Hasta que ganó las elecciones primarias el economista Javier Milei, un desconocido para los europeos inesperadamente. Los mayores diarios británicos y franceses dedican hoy un perfil al nuevo candidato presidencial y economista, cuando Europa está volviendo a conocer un resurgimiento del populismo y la ultraderecha, y temen esta clase de resultados en sus próximas elecciones. El diario conservador británico, The Times, lo define en su título Trump de Argentina. Javier Milei toma ventaja sorpresiva en la carrera por el poder. Votantes desencantados se levantan en rebelión masiva contra el sistema. Escribió su corresponsal latinoamericano, Stephen Gibbs. Se ha descrito a sí mismo como un anarcocapitalista y un instructor de sexo tántrico, que cerraría el Banco Central de Argentina, reemplazaría el peso con el dólar estadounidense, relajaría las leyes de posesión de armas y legalizaría la venta de órganos humanos, relató The Times en Londres. Javier Milei, de 52 años, ahora tiene una gran oportunidad de convertirse en presidente después de obtener la mayor cantidad de votos en las elecciones primarias de su país el domingo, agregó en su momento. El carismático Milei ha sido comparado tanto con Donald Trump como con el derechista expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por su capacidad para atraer a votantes desencantados, escribió The Times. A The Times le interesa su admiración por Margaret Thatcher y una solución para las Islas Malvinas. Ha expresado su admiración tanto por Ronald Reagan como por Margaret Thatcher, aunque su visión de la economía libertaria tiene un giro extremista y anárquico, dijo en su artículo. En una entrevista televisiva el año pasado, sugirió que el ejemplo de cómo Hong Kong fue devuelto a China en 1997 podría usarse como modelo para las discusiones con el gobierno británico, recordó. En otro escenario, la Unión Europea felicitó a Milei por su triunfo y espera mantener la excelente cooperación con Argentina. Durante su intervención en Davos, el anarcocapitalista no se privó de sermonear a quienes participaron del Foro Económico. La osadía de Milei no encuentra por el momento límites y por eso puede avalar en su cuenta de X un trino insidioso contra Klaus Schwab, el economista y empresario alemán que preside esa cita en la ciudad suiza. Pero Davos ha dado cuenta también de algunas dificultades de Milei para establecer puentes personales con los liderazgos europeos. Intentó al menos tener una foto en común con Emmanuel Macron, pero a su colega no pareció interesarle esa imagen, mucho menos después de las invectivas del argentino contra el medio ambiente. Para colmo, Macron elogió al colombiano Gustavo Petro, un gran amigo de Francia, según sus propias palabras. Los medios de prensa locales no pasaron por alto de que Milei y Pedro Sánchez evitaron saludarse en el foro suizo. Algunas partes del discurso del jefe de gobierno español fueron leídos como una respuesta política a su colega sudamericano. No nos traguemos los viejos postulados neoliberales que presentan al Estado como un ente puramente extractivo que no genera valor, o que afirman que la única responsabilidad de las empresas es aumentar los beneficios de sus accionistas. Se ha demostrado que estas ideas son erróneas por la ciencia y la experiencia. Ustedes lo saben. El diario Clarín, por su parte, recordó que los gestos de antipatía y desprecio hacia el anarcocapitalista emanaron de Sánchez en la campaña electoral. De acuerdo con la publicación, Milei no tuvo para con él palabras incendiarias, pero lo metió en la misma bolsa de su visión sobre comunistas y socialistas. De hecho, el jefe del gobierno español no le felicitó por su triunfo ni participó de su ceremonia de investidura el pasado 10 de diciembre. Solo fue Felipe VI. El presidente argentino
se propone establecer con Madrid un vínculo a nivel protocolar y punto. Roberto Bosch, ex embajador en Filipinas y parte del equipo diplomático del gobierno de derechas de Mauricio Macri, ha sido designado como el nuevo embajador en España. Por ahora, no ha recibido el placet. Asimismo, la victoria de Javier Milei en Argentina podría hacer descarrilar las negociaciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Durante su campaña, el ultraderechista liberal amenazó con abandonar el bloque comercial formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Si el acuerdo fracasa, la mayor perdedora sería la Unión Europea, ya que varios expertos aseguran que necesita ampliar su influencia en esa región. A pesar de estas dificultades, la Unión Europea ha felicitado a Milei y se ha reafirmado en su intención de mantener la asociación, con el objetivo de cerrar cuanto antes los flecos finales del acuerdo. El tratado comercial se acordó en principios de 2019, tras 2 décadas de conversaciones, pero los compromisos medioambientales adicionales exigidos por la Unión Europea hicieron que Brasil y Argentina buscaran nuevas concesiones que han prolongado las negociaciones. Ahora, la elección de un negacionista del cambio climático como es Milei puede convertirse en otro argumento para que algunos estados, miembros de la Unión Europea, especialmente Francia y Austria, abandonen el proceso. En la felicitación que salió de la diplomacia de la Unión Europea hacia el presidente electo de Argentina, Javier Milei, se resalta el ambiente pacífico y ordenado de los comicios. Se alude, asimismo, a las buenas relaciones del país austral con el bloque europeo y a los valores comunes que nos unen. Y se incluye la esperanza, tanto de culminar lo antes posible el acuerdo con los países del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, como de colaborar para enfrentar los desafíos globales. Creo que la Unión Europea se prepara para ser prudente y respetuosa, como debe serlo, institucionalmente. A la vez, está consciente de que la visión de las relaciones internacionales del presidente electo de Argentina es muy heterodoxa. Dice Javi López, copresidente de la Asamblea Euro-Latinoamericana Eurolat. En la felicitación firmada por Josep Borrell, el alto representante de la política exterior europea, se resalta que los comicios argentinos han tenido lugar en el año en que se cumplen 40 años del regreso de la democracia. La mención, no obstante, podría sonar irónica teniendo en cuenta que la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, prometió durante la campaña electoral que revisaría la actual política de memoria, verdad y derechos humanos del país que indemnizó a miles de víctimas de la represión durante la última dictadura militar de 1976 a 1983. No vine a guiar corderos, vine a despertar leones. Fue una de las frases más controversiales de la campaña de Javier Milei, la cual usó para definir a lo que sería su gobierno. ¿Por qué este hombre da tanto de qué hablar? Es un economista y amante de los perros que ha sacudido los debates políticos en los últimos años, con propuestas como dolarizar la economía, privatizar las empresas públicas del Estado y cerrar, o bueno, dinamitar en sus propias palabras, el Banco Central. También ha lanzado ideas como la de permitir la compraventa de armas en Argentina y la venta de órganos. Pero, tal vez, su crítica directa a los sectores tradicionales de la política argentina, a quienes llama de forma despectiva como la casta, ha sido lo que ha llevado a conectar con los electores más jóvenes, descontentos con la situación en la que sumió al país el gobierno anterior. Milei ha sido comparado con otros políticos de extrema derecha, como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el de Brasil Jair Bolsonaro. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino además dará fin a la casta política parasitaria y ladrona e inútil que hay en este país, aseguró una vez se hicieron oficiales los resultados. Con relación al impacto que la elección de Milei podría tener sobre las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, un vocero de la Comisión dijo apenas que esa institución tomó nota del resultado de las elecciones.
Las negociaciones en marcha, dijo el vocero, son muy constructivas y la Comisión aún trabaja con la intención de completar las delicadas conversaciones para cerrar ese acuerdo antes de fin de año. La Unión Europea y los países del Mercosur anunciaron el exitoso fin de las conversaciones en 2019, pero rápidamente el proceso de ratificación quedó empantanado porque los países europeos exigieron un capítulo adicional sobre cuestiones ambientales. Estar informados es indispensable para opinar de cualquier tema, así que si deseas seguir nuestro contenido y aprender sobre la política actual de Argentina, suscríbete al canal y coméntanos qué te ha parecido este video y qué piensas sobre la relación que existe actualmente entre el gobierno de Javier Milei y algunos países europeos, como la división que existe en el viejo continente relacionada con la particular forma que tiene el mandatario argentino de opinar sobre las políticas y medidas económicas de estos países. Gracias y hasta la próxima.